37.014 días, poco más de 101 años. Eso es lo que duró el sueño del camino imposible a Portugal. Una línea férrea que a finales del siglo XIX cambió para siempre el paisaje de la zona occidental de Salamanca, para cumplir con un único objetivo: unir dos naciones. Salamanca y Oporto, y todo a través de los raíles y las locomotoras. La Fuente de San Esteban se convirtió en el año 1887 en el kilómetro cero de un itinerario que, atravesando valles, ríos y montañas, uniría a dos países vecinos. Y este es el punto exacto donde nació aquel sueño, el kilómetro cero de aquel camino de hierro que unió dos países, que unió España y Portugal. ¿Por qué nace esta línea férrea hacia Portugal? Nace en el siglo XIX, aparece la segunda revolución industrial y aparece la necesidad de transportar mercancías, y esto se inscribe precisamente en ese crecimiento económico de la sociedad europea. Oporto quieren transportar mercancías a Europa y, por su parte, Castilla, con su producción cerealista, quiere tener una salida al mar. Estratégicamente se inscribe en esa necesidad de transportar mercancías desde Portugal hacia Europa y desde España tener una salida rápida hacia el mar. Se llama la línea del Duero, empieza justo en Boadilla, lo que ahora se llama Fuente de San Esteban, y llega hasta Barca d'Alba. Conecta lo que es la zona centro de la meseta con lo que es la zona norte de Portugal. No solo era transportar mercancías, sino generar la oportunidad. En una zona que no era muy rica, pretendía así es una actuación también social. Es un proyecto internacional. Lo que es la línea está en territorio español, pero es pagada por los portugueses, y técnicamente se acude, digamos, a lo que es la Sociedad Financiera de París, formado por el ingeniero jefe, que era polaco, y después la construcción está realizada fundamentalmente por españoles, gallegos y portugueses. Es un sueño imposible porque para construir esta línea acude el país pobre a ayudar al país rico, y técnicamente es un sueño casi imposible. Fue un hito histórico fuera de lo común, es un reto de la ingeniería, una historia épica de cómo vencer, digamos, a la naturaleza. El 8 de diciembre de 1887 tuvo lugar la inauguración del trazado de 77 kilómetros entre las estaciones de la Fuente de San Esteban y la Fregeneda, en la raya con Portugal. Pero 4 años antes, el sueño escrito en hierro comenzó a 55 kilómetros, sobre los pilares del puente romano de Salamanca, levantado 18 siglos antes. ¿Qué tiene que ver este puente romano con aquel camino de hierro hacia Portugal? Un medio de locomoción tan moderno en aquella época como era el ferrocarril se tuvo que valer de una infraestructura construida 20 siglos antes, porque en aquella época el único puente que existía en Salamanca era el puente romano. Para Salamanca esta misma construcción fue un espectáculo. El espectáculo por excelencia fue el traslado de una locomotora de vapor desde la estación de Salamanca hasta las inmediaciones del puente de la Salud, arrastrada y soportada por tramos sucesivos de vía que, según iba avanzando la locomotora, arrastrada por una pareja de bueyes, se iban montando y desmontando. El traspaso del puente hubo que hacerse por la noche. Se hizo en el breve tiempo de 12 horas. Las mulas cobraron 4 reales por cabeza. Y como era de noche, necesitaron una serie de personajes con unas teas. Estos operarios cobraron solo un real. ¿Pero dónde encuentra su final la línea? ¿Dónde el acento castellano cambia por el portugués? ¿Dónde se produce la internacionalización del trazado? Este es el kilómetro 77.565 de aquella línea férrea. Es el puente internacional. A decenas de metros sobre el río Águeda, aquel sueño de unir dos países se hizo realidad. ¿Qué distancia pretendía cubrir la línea férrea que recorría el oeste de Salamanca?
Pues 77 kilómetros más o menos. Partimos de la estación de la Fuente de San Esteban, que conduce hacia Ciudad Rodrigo y de Ciudad Rodrigo a Lisboa. Entonces decidieron hacer un ramal nuevo que enlazara con Oporto. Entonces son 77.700 los kilómetros que hay de vía. Entonces empezaba en la Fuente de San Esteban y atravesaba parte del Campo Charro y después ya entramos en la zona de la comarca del Abadengo, Arribes, que ahora es Parque Natural. La Fuente de San Esteban, Boada, Villares de Yeltes, Villavieja, Bogajo, Olmedo, Cerralbo, llegamos a Umbrales, Hinojosa y Fregeneda. Y acabamos en Barca de Alba, bueno, en Vegaterrón. Vegaterrón pertenece a Fregeneda, un puerto que siempre hubo aquí para transporte de mercancías por río, venía por el Duero desde Portugal. Ahora, en vez de mercancías, es un puerto turístico. ¿Por qué acaba muriendo esta línea férrea? Escasa rentabilidad. Ese es el argumento que siempre esgrimió Renfe, que ahora es Adif. No solo en esta vía, en más vías de Castilla y León. ¿Por qué escasa rentabilidad? Pues porque la gente dejó de viajar tanto en el tren, ya viajaban en los coches particulares, pero aquí también hay una cosa importante. En su día, mucha gente, sobre todo estudiantes, iban a Salamanca en este tren, pero es que pusieron unos horarios que no tienen ni pies de cabeza para que la gente fuera a Salamanca al médico o algo así, es decir, mala organización. Por otra parte, se cerraron las fábricas de harina, las minas y tal, es decir, ya no había tampoco transporte. Entonces, esto ya venía achacándose desde finales de los años 60, que ya había estudios de que cada vez era menos rentabilidad. Este es un punto clave dentro de toda esa historia, ¿verdad? Sí, este es un punto clave, estamos en el puente internacional entre España y Portugal, entonces sobre el río Águeda, pero lindante con el Duero. Aquí fue donde en el año 1887, el 8 de diciembre, se inauguró oficialmente la línea. Un tren portugués y un tren español se cruzaron justo en el medio del termo, se dieron lo que siempre se ha llamado como un beso, un choque, y a partir de ahí empezó a funcionar una línea que ha permitido, durante casi 100 años, permitió conectar Portugal, España, Francia, era línea abierta a Europa. Que se respetó aunque fuera su esqueleto por un curioso motivo. Sí, curiosamente por ser internacional o por estar aquí, el 1 de enero del 85 se cerraron todas, se clausuraron menos esta. ¿Por qué? Pues por su enclave internacional, porque interesaba que si en su momento había una guerra con Portugal, las tropas podían pasar por aquí. Eso fue durante 20 años. 20 años después del cierre ya desapareció esa cláusula, pero curiosamente no se levantó nada ni se derribó por ese tema. Realmente este mastodóntico proyecto no pretendía mejorar las comunicaciones entre fronteras, sino crear un camino inexistente de la nada. Estamos hablando de que una España económica y socialmente atrasada aceptó un reto para el que quizá no estaba preparada. Eso hizo que las obras se convirtieran en un peligro mortal para todos los trabajadores que llegaron hasta aquí. ¿Tuvieron esas obras un gran coste humano? Donde realmente hubo un coste humano de gran importancia fue en Fregeneda. Durante los años que duró la construcción entre Hinojosa y la frontera portuguesa, hubo más de 1.100 muertos. Es una zona que en aquella época era bastante insalubre. Las epidemias estaban al orden del día. Por otro lado, la presión poblacional que cayó tanto sobre Hinojosa como por Fregeneda fue importantísima. Tuvieron que soportar la presencia entre 4.000 y 5.000 operarios de la vía. Incidió también de forma muy negativa en el coste de la vida. Las localidades, la verdad, que no estaban para nada preparadas. De esos 1.100 muertos, al menos 350 estaban relacionados con el ferrocarril. Y de los 350 podemos deducir otros 100 que fueron víctimas de accidentes laborales durante la construcción de la vía, incluso de actos vandálicos, porque las relaciones entre los trabajadores del ferrocarril y los naturales de aquella población no fueron buenas. Y este es el punto negro de la historia de la Dama de los Caminos. La prosperidad y el crecimiento no iban a ser en balde. Era necesario el pago de un peaje en forma de sangre. El túnel 1 fue el escenario de uno de los mayores accidentes laborales de la historia de España. En este mismo lugar fallecieron más de 60 personas mientras horadaban la roca.
¿Las obras de la vía férrea fueron tan peligrosas como pueden parecer ahora, cientos de años después? Sí fueron, sí, mucho. Estamos en el túnel 1, que es el primero, pero es el más problemático, y aquí concretamente hubo un accidente en el que murieron muchos obreros por una inundación. Es un túnel muy largo, se llama el túnel de la Carretera o del Pingallo, porque el monte se llama Pingallo, tiene 1,6 kilómetros. La parte más alta es la parte de la estación de Fregeneda y la parte más baja hacia Portugal, hacia Barca de Alba. Y yo no sé la pendiente que tendrá, pero puede tener una pendiente de un 3% o un 4%. Nosotros nos encontramos en la parte más alta, en la parte de la Fregeneda. Lo empezaron por la parte superior, contracorriente, vale. Cuando se estaba construyendo, pues hubo una tormenta muy fuerte y empezó a entrar el agua, se fue llenando el túnel. No tenía salida por la parte más baja, murieron la mayor parte de la gente ahogada. Algunos se salvaron porque los pudieron sacar por unos pozos que tenían de acceso para sacar el escombro. Estamos hablando de hace más de 100 años, 1883. Entonces, claro, los medios no eran como ahora, ni muchísimo menos, ni los estudios. A raíz del accidente hubo como medio centenar de muertos. Entonces, los que hubo en este momento y en otros fueron tantos que en la Fregeneda se construyó un cementerio nuevo. Muchos habían venido de fuera y no eran de Umbrales o de otro sitio donde se pudieran enterrar, sino a lo mejor de Salamanca, donde fuera, entonces siguen aquí enterrados. Pero hasta el punto de que en Fregeneda hay un cementerio nuevo a raíz de este año, de las obras. También hubo muchos muertos como consecuencia de enfermedades. Igual había aquí 3.000 personas trabajando y en muy malas condiciones de higiene y todo lo demás, pues hubo varias enfermedades y como consecuencia de eso murió mucha gente también. Por eso no solamente son el medio centenar de muertos que decíamos aquí, sino bastantes más. Aquel coste humano cayó en el olvido y se redujo a unas pocas líneas en las hemerotecas. Aquel trayecto que prometía traspasar el umbral de la modernidad trajo consigo un optimismo que hizo que los muertos se transformaran solamente en cifras y que pronto cayeran en el olvido. Cifras que se borraron de la memoria hasta que los herederos de aquellos Guimaraes, Adolfo Galante y Pinto da Costa, regresaron a las vías. José, ¿cuándo os lanzáis vosotros a las vías? Pues en 1985 la vía que traía vida se cerró. En el año 2000 el Ministerio de Educación reconoce que esto tiene un valor singular, tramita el expediente para ser nombrado bien de interés cultural con categoría de monumento. Es la única línea europea que tiene esta protección. En el 2005 inclusive el Senado, la Cámara del Senado, aprueba por unanimidad la reutilización turística de esta línea férrea. Llega el 2010 y hacemos la Asociación de Frontera todavía. Y entonces nos lanzamos a esta aventura de decir que hay que ponerlo en valor, hay que recuperarlo, hay que ponerlo al servicio de todos. ¿Objetivos? Objetivos es que genere riqueza. Este es tan singular, esta apuesta de poner vehículos donde el viajero se siente protagonista, genera tanta felicidad, tanta riqueza emocional que tiene que ser compartido y disfrutado. Y además, en este desierto demográfico, lo suyo es que genere una pequeña dinámica de crecimiento. ¿Es fácil ser los herederos de los Guimaraes, de aquellos pioneros del siglo XIX? Puede ser, porque en los comienzos, cuando nosotros iniciamos esta andadura en forma, digamos, de facendera, nos llamaban ilusos, porque aquello parecía una utopía. Sin que haya un interés económico y que la gente se organice, se mueva, hagan proyectos, ceda su tiempo y su actividad para hacer algo creativo, algo nuevo, eso parece una utopía. Aquí hay la mirada limpia de alguien que siente esto, que es verdadero, que es real. Esto es una realidad compartida, es un sueño que lo comparte mucha gente. Presentamos proyectos concretos, no muy ambiciosos, pero que se pueden alcanzar. 76 kilómetros a través del Campo Charro y del paisaje roto de las Arribes. La construcción de la línea férrea entre España y Portugal no fue una obra como otra cualquiera. La complicada orografía, el desnivel y los ríos convirtieron a esta empresa internacional en un verdadero quebradero de cabeza para los ingenieros y para el bolsillo de los inversores.
A nivel de ingeniería, ¿qué supuso la línea férrea que recorre Salamanca? Fue una obra de ingeniería muy complicada, muy importante. Aquí tenemos uno de los puentes, por ejemplo, Puente del Arroyo Lugar se llama, tenemos el de al lado, que tiene los dos tipos de construcción que hay a lo largo de todos los túneles y los puentes, metálica y de piedra, apoyado en piedra. Son puentes que se llamaba de la escuela de Eiffel. Y bueno, en este tramo, que son aproximadamente 17 kilómetros, desde Fregeneda hasta Frontera, Vegaterrón, Barca de Alba, nos encontramos con 20 túneles y 12 puentes, salvando un desnivel de aproximadamente 400 o 500 metros de altura en 17 kilómetros. Es decir, que no fue una construcción fácil. Debió ser muy complicado, puesto que se hizo pues hace 100 años, ¿no? Aproximadamente, más de 100 años, sí, algo más. Pues se supone que los medios debían de ser muy limitados y claro, en este terreno tan escarpado debía ser muy complicado trabajar. Es que hay que horadar los terrenos, estamos en pleno arribe, pleno montaña y había que horadar para continuar. Aparte del tiempo que se tardara, es que fue una obra, vuelvo a decir, ingeniería vamos, maravillosa para esa época. ¿Cómo estaba España? Bueno, pues ahí fue uno de los temas que dilataron la construcción, tardaron en el tiempo de la vía, aparte de los medios, y era la economía. Esto era una idea más promocionada por Portugal, aunque también España se apoyó un poco. Concretamente, los promotores más entusiastas del ferrocarril fueron Adolfo Galante, que era diputado a Cortes por Vitigudino, procede de Hinojosa, y Ricardo Pinto da Costa, que era el cónsul español en Oporto. Fue uno de los que más convenció a los empresarios portugueses para meter dinero. El gobierno español le reconoció la implicación en este tema nombrándole conde de Umbrales. Todo esto dejó empobrecidas a las administraciones públicas. Entonces el Estado español se vio obligado a realizar infraestructuras y pedir eso a empresas extranjeras. El dinero vino prioritariamente Portugal, Francia y España. Al salir del túnel 12 de los Llanos, el arroyo del Lugar discurre a mucha profundidad. Esto obliga a salvar 60 metros de altura aproximadamente. Se hizo preciso un viaducto tablero metálico de 140 metros de luz total, dividido en 3 tramos, independientemente con 2 pilas metálicas que descansan en apoyos de fábrica. Desde aquí pasamos a los pequeños túneles 13 del Lugar y el 14 de la Barca. ¿Y cuánto tiempo se necesita para que un sueño se haga realidad? 1561. Ese es el número de días que pasaron entre el comienzo de las obras y la inauguración de una línea férrea que encontraba aquí, en la Fregeneda, su última estación con acento español. Entre la Fuente de San Esteban y la raya con Portugal, se calcula que trabajaron alrededor de 2000 obreros, algo que sin duda provocó un empuje económico para toda la comarca. ¿Qué supusieron las obras para toda esta zona? Fue un impacto total porque aquí trabajó mucha gente, porque no solo de la Fregeneda, de toda la comarca, incluso de la provincia, vino gente de sitios más lejanos, pero bueno, de Salamanca, de toda la provincia. Es que hubo miles y miles de trabajadores, con la perspectiva de que era un trabajo y con la perspectiva de que era algo importante. La gente estaba convencida de que esto iba a suponer un antes y un después para una zona que siempre ha estado hundida, abandonada, la raya España-Portugal. ¿Qué expectativas les habían creado con la llegada del ferrocarril? Pues especialmente comerciales, hombre, también de comunicación. Por una parte Portugal, que fue quien luchó más en el inicio para el proyecto, los que pusieron dinero, más bien. Los empresarios portugueses, por una parte, era el camino de apertura hacia Francia, era el camino de comunicación con Europa, especialmente mercancías, cereales, mina, que en su día había minas. Era una forma de que estábamos aislados y dejábamos de estar aislados. ¿Realmente esas expectativas se llegaron a cumplir en algún momento? Tuvo su función en los primeros años, como 50 o 60 años. Luego ya desaparecieron, pero claro, es que todo cambió. Había carreteras, ya empezaron a haber autobuses, luego ya la gente tenía vehículo. Ya era más cómodo viajar en tus vehículos. Mercancías duró mucho tiempo, prácticamente hasta el final, hasta que la cerraron casi 100 años después de abrirla. Supongo que esas expectativas estarían generadas por lugares como este en el que nos encontramos. No estamos hablando de un apeadero. Estamos en una estación internacional, una de las pocas estaciones internacionales que hay en España. La más importante de esta zona otra es la estación internacional de la Fregeneda. Es enorme, como tú dices, había aduana, había de todo, porque era una estación internacional. Aquí era como un poblado. Llegaron a vivir durante muchos años, 50 o 60 años, hasta 100 personas. Había escuela, había un cura, había todo. Porque había trabajo y porque había movimiento, había vida, porque no estamos tan lejos del pueblo de Fregeneda, pero la gente vivía aquí. Era lo único, por así decirlo, que había entonces.
entonces. Desde aquí ya empieza lo que es, por una parte eso, el último tramo ya de salida a Portugal, 17 kilómetros, y por otra la parte más complicada de trabajo y la más bonita de terreno. Estamos en la estación de la Fregeneda, a 521 metros de cota de altitud, y vamos a bajar hasta Barca de Alba, y ahí tenemos 212. Entonces es una obra muy importante, una obra, bueno, duró 7 años, no fue tanto, pero es que se abría, estábamos cerrados y era una forma de abrir comunicación. Es decir, que la Fregeneda es ese símbolo de la unión de dos países. Fregeneda y Portugal siempre más relacionados, siempre ha habido más contacto, y es que además ha habido tiempo que esta zona nuestra, que estamos en la comarca de Abadengo, hasta el Tratado de Alcañices, que se dividió definitivamente. Ha habido pueblos como San Felices, Aigal, Sobradillo, que unas veces Fregeneda, que unas veces pertenecían a la corona de Portugal y otras veces a la de España. Entonces ha sido siempre una relación y un símbolo, esta zona concretamente, Abadengo, y estos pueblos de límites con el Águeda. ¿La gente cómo reaccionaba ante ello? Hasta que no empezaron a circular, pensaban que no se iba a acabar. Hubo muchos problemas, accidentes, etcétera, y entonces hubo tiempo en que la gente pensaba que iba a ser demasiado grande la obra para nosotros, para la zona. Te supongo que esas inauguraciones tenían que ser fiesta, motivo de fiesta. La más puntual fue aquí, en el túnel 1 que estamos ahí al lado, que fue el primer túnel que se excavó, y fue un fiestorro impresionante. Vinieron políticos de Madrid, de Portugal, de Francia y todos los medios de comunicación. Empezaron en Salamanca. Pararon en Salamanca y hubo fiesta. Lo recibieron las máximas autoridades, quedaron allí, visitaron el Puente Romano, siguieron hasta Vitigudino, porque entonces, claro, no siempre viajábamos como ahora en 1 hora o 2. En Vitigudino, otro fiestorro, otra vez un recibimiento de todos, comida, alojamiento. Siguiente, el Umbrales, fiesta, hasta que llegaron aquí el día 31 de agosto del año 83 y se produjo la apertura del primer túnel. Era la obra más importante. O sea, el inicio oficial, por así decirlo, cuando explotaron 90 barrenos, que fue cuando se abrió ahí el túnel, en esa montaña que se llama el Pingallo. Como locos, viva España, viva Portugal, abrazos, fiestas, risas, o sea, fue una fiesta importantísima.